La primera vez que alguien pronuncia tu nombre desde debajo de la tierra, no sientes miedo, sientes reconocimiento, como si algo antiguo, algo paciente, hubiera estado esperándote todo ese tiempo. En San Jacinto del Olvido, los muertos no llaman por error, pronuncian solo lo que les pertenece. El cementerio estaba cerrado cuando entré. No había candados rotos ni rejas forzadas. Simplemente estaba abierto para mí. Las lápidas parecían inclinarse hacia el centro como si todas miraran el mismo punto. El aire tenía olor a humedad vieja, a ropa enterrada, a despedidas que nunca se dijeron en voz alta. Avancé sin recordar haber decidido hacerlo. Cada paso borraba un recuerdo de mi vida fuera del pueblo. Las fechas en las tumbas se enredaban en mi cabeza, hasta que el tiempo dejó de tener sentido. Entonces la vi, una lápida diferente, más limpia, más tranquila, como si nunca hubiera sido olvidada. Mi nombre estaba grabado ahí con una precisión cruel. Cada letra exacta, cada acento correcto. Debajo, una fecha que me robó el aliento. 20 años antes de mi nacimiento. No había flores, no había familiares. Solo la certeza de que alguien había sido enterrado ocupando mi lugar. Cuando intenté retroceder, escuché pasos detrás de mí. No eran pasos vivos, eran pesados, arrastrados, cargados de tierra. Y en ese instante entendí la verdad que San Jacinto guarda bajo sus cruces. Algunos nacen 2 veces, porque la primera muerte no fue suficiente. San Jacinto del Olvido existe en un pliegue incómodo del mapa. Un sitio donde las señales se oxidan más rápido y el silencio aprende a responder por la gente. Las casas son bajas, las ventanas pequeñas, como si el pueblo entero tuviera miedo de mirar demasiado lejos. Regresé después del entierro de mi madre. Murió sin explicaciones, con los ojos abiertos y la boca cerrada, llevándose consigo todas las respuestas que me negó en vida. Nunca habló de su pasado, nunca del pueblo, nunca de mi padre, solo repetía que yo había nacido de milagro. Desde que llegué, algo no encajaba. Los ancianos me observaban con una mezcla de pena y alivio. Algunos murmuraban al pasar, otros dejaban objetos en mi puerta por la noche. Velas apagadas, rosarios rotos, tierra envuelta en tela. Pregunté por mi apellido, nadie respondió. Pregunté por la tumba antigua de mi familia. Me señalaron el cerro donde está el cementerio. Ninguno quiso acompañarme. En San Jacinto, el cementerio no es un lugar de descanso, es un registro. Ahí se guarda lo que el pueblo decide recordar y lo que necesita repetir. No supe que caminaba hacia mi propia historia hasta que vi la lápida, hasta que entendí que mi regreso no era una casualidad, sino una corrección. Algo inconcluso había vuelto a moverse bajo la tierra, y San Jacinto del Olvido nunca permite que sus errores sigan respirando. Antes de continuar, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo esta historia. San Jacinto escucha más lejos de lo que imaginas, y siempre recuerda quién lo nombró. Desperté antes del amanecer con la certeza incómoda de que alguien había dicho mi nombre mientras dormía. No fue un sueño, fue una pronunciación lenta, grave, como si la voz hubiera tenido que abrirse paso desde muy abajo. En San Jacinto del Olvido, las madrugadas no traen canto de gallos ni ruido de motores. Traen memoria. Me levanté con el pecho apretado, sintiendo que el aire de la habitación era más pesado que la noche anterior, como si la casa hubiera respirado durante horas, esperando que yo abriera los ojos. La casa donde me hospedaba era la misma donde, según mi madre, había nacido. Sin embargo, no tenía fotos, ni marcas de crecimiento en las paredes, ni objetos que confirmaran una infancia. Todo estaba limpio en exceso, demasiado simétrico, como si alguien hubiera eliminado cualquier rastro de permanencia. Toqué el marco de la puerta y sentí una vibración débil, casi eléctrica. Por un instante pensé escuchar un latido que no era el mío. Me alejé de inmediato, con la sensación de que había interrumpido algo privado. Al salir a la calle, el pueblo ya estaba despierto. No porque se moviera, sino porque observaba. Las ventanas se abrían apenas unos centímetros, suficientes para dejar pasar miradas largas y silenciosas. Nadie saludaba primero. Cuando yo decía buenos días, la respuesta llegaba tarde,
como si necesitaran confirmar algo antes de devolverme la voz. Vi a un hombre persignarse al cruzarse conmigo, no deprisa, sino con dedicación, como quien cumple un ritual aprendido desde niño. Entré a la tienda de la esquina buscando café. Detrás del mostrador estaba don Julián, encorvado, con las manos manchadas de tinta. Escribía en un cuaderno grueso de tapas negras. Sin mirarme dijo mi nombre completo. No lo preguntó, no lo confirmó. Lo dijo como una lectura obligada. Cuando levantó la vista, su expresión no fue de sorpresa, sino de alivio. Arrancó una hoja del cuaderno y la dobló con cuidado antes de guardarla en el bolsillo. No quise saber qué había escrito. Mientras me servía el café, noté que sus manos temblaban. No de vejez, sino de contención. Me dijo que el azúcar estaba al fondo, en un frasco que nadie usaba. Al abrirlo, el contenido no era blanco sino gris, fino, con un olor seco que reconocí de inmediato. Tierra. No dije nada. Bebí el café amargo sintiendo cómo algo áspero se deslizaba por mi garganta, como si el pueblo quisiera asegurarse de que yo también lo llevara por dentro. A media mañana, las campanas sonaron sin origen visible. La iglesia permanecía cerrada, con el portón sellado por cadenas oxidadas. Aún así el sonido recorrió las calles con una cadencia fúnebre. Nadie se detuvo, nadie miró al cielo buscando explicación. Solo yo me quedé inmóvil, porque el repique seguía el ritmo de mi corazón. Cada golpe coincidía con mis pulsaciones, hasta que me fue imposible distinguir si el sonido venía de afuera o de mi propio cuerpo. Caminé hacia la plaza y encontré una banca recién pintada. El resto estaba carcomido por los años, pero esa parecía nueva, fuera de lugar. Me senté sin saber por qué bajo la madera alguien había grabado con navaja una frase corta. Aquí esperaste. No había fecha, no había nombre. Sentí una punzada de vértigo, como cuando uno recuerda un lugar que nunca visitó. Cerré los ojos, y por un segundo tuve la certeza de haber estado ahí antes, mirando el mismo cielo, esperando algo que no llegaba. Una mujer se acercó despacio. Doña Matilde. Dijeron mis recuerdos tarde. Tenía el cabello recogido con un listón negro y los ojos hundidos por el insomnio de muchos años. Me miró largo rato antes de hablar. Dijo que me parecía a alguien que el pueblo había enterrado con demasiado cariño. Dijo que mi regreso significaba que el descanso no había sido suficiente. Cuando le pedí que se explicara, negó con la cabeza y se alejó, murmurando que San Jacinto odiaba las preguntas mal hechas. Por la tarde encontré tierra húmeda frente a la puerta de la casa. No había llovido. Las huellas no eran de zapatos, sino de algo arrastrado. Las seguí hasta el límite del terreno, donde el suelo estaba más blando, como removido desde adentro. Sentí el impulso irracional de arrodillarme y cavar con las manos, convencido de que encontraría algo mío, algo que había perdido mucho antes de saber que existía. Me detuve justo a tiempo, con los dedos temblando. Esa noche entendí la primera regla de San Jacinto del olvido. El pueblo no olvida, administra, guarda nombres como semillas, espera el momento justo y los devuelve cuando ya es imposible huir. Mientras me acostaba, con la sensación de que la cama estaba ligeramente más baja que la noche anterior, supe que alguien había tachado mi nombre de una lista, y lo había escrito de nuevo. El cementerio aún no aparecía en mi camino, pero ya me estaba llamando. La idea de ir a la parroquia no nació de la curiosidad, sino de una presión constante en la nuca, como si alguien empujara mi cabeza en esa dirección desde atrás. En San Jacinto del Olvido, los edificios no se visitan, se obedecen. Caminé hasta la iglesia con el estómago encogido, sintiendo que cada paso me alejaba de la vida que había tenido y me acercaba a algo que siempre había sido mío sin que yo lo supiera. La puerta estaba cerrada, pero cedió cuando apoyé la mano, como si solo hubiera estado esperando contacto. El aire del interior era frío y denso, cargado de un olor antiguo, mezcla de cera apagada y papel húmedo. No había santos en los nichos, solo marcas más claras en la pared, siluetas fantasmales donde alguna vez hubo figuras retiradas con cuidado, no por respeto, sino por precaución. Encontré el archivo parroquial al fondo, detrás del altar. Una habitación estrecha con estantes de madera combada por el peso de los años. Los libros estaban ordenados por categorías que no reconocí.
No solo bautismos, matrimonios y defunciones, sino otros tomos sin título, forrados en tela oscura, sin fechas visibles. Uno de ellos estaba fuera de lugar, sobre una mesa, abierto esperándome. Pasé las páginas con manos torpes. Los registros no estaban en orden cronológico. Aparecían nombres repetidos, a veces con décadas de diferencia, otras veces con la misma fecha marcada 2 veces. No había explicaciones, solo anotaciones al margen, en una tinta más pálida, como si hubiera sido diluida con agua o con algo más. Sentí una incomodidad profunda al notar que muchas observaciones terminaban con la misma palabra, corregido. Mi nombre apareció sin anuncio, no lo busqué. Simplemente estaba ahí, ocupando 2 páginas completas. En la primera figuraba como bautizado y fallecido el mismo día, con una nota breve escrita a mano. No respiró. En la segunda, años después, el mismo nombre reaparecía, esta vez sin fecha de muerte, pero con una marca oscura al costado, como si alguien hubiera presionado el papel con fuerza excesiva. Debajo de mi nombre, reconocí la caligrafía de mi madre. No sabía que ella escribía así, pero lo supe de inmediato. Había dejado una frase incompleta, apenas legible. Acepto lo que ofrezcan, con tal de que no se lo lleven. No decía quiénes eran ellos. No decía qué se ofrecía. Sentí un nudo en el estómago al entender que mi vida había sido negociada en ese mismo cuarto, mucho antes de que yo pudiera elegir algo. Escuché un ruido a mi espalda, un carraspeo contenido. El párroco estaba ahí, aunque no supe en qué momento había entrado. Era un hombre delgado, con ojeras profundas y manos manchadas de tinta antigua. No me recriminó por leer los registros. Solo dijo que algunos nombres no se borran cuando mueren, y que San Jacinto tiene la costumbre peligrosa de llenar los espacios vacíos. Le pregunté si yo había muerto, no negó. Tampoco confirmó. Me dijo que hay muertes que no concluyen, y nacimientos que no empiezan donde deberían. Me explicó que el pueblo funcionaba como un cuerpo enfermo. Si una parte falla, otra se sacrifica para mantenerlo vivo. Sus palabras no buscaban consuelo, eran una advertencia tardía. Antes de irme, el párroco arrancó una página del libro y me la tendió. Era la hoja donde figuraba mi primer registro, donde constaba mi muerte. Al tocarla, sentí frío, como si el papel conservara la temperatura de algo enterrado. Me dijo que la guardara bien, porque lo que no está escrito vuelve a suceder cuando salí. La puerta se cerró sola tras de mí, con un sonido seco, definitivo. Regresé a la casa con la sensación de que mi cuerpo pesaba más, como si llevara algo ajeno dentro, algo que había aceptado su espacio demasiado cómodo. Al guardar la hoja bajo mi almohada, escuché un susurro apagado, una gratitud corrupta pronunciada muy cerca de mi oído. Esa noche no soñé, no hizo falta. El registro ya había hablado, yo había muerto una vez, y San Jacinto del Olvido estaba a punto de decidir quién debía hacerlo ahora. La visitó de madrugada, aunque el reloj marcaba las 6. En San Jacinto del Olvido, el día empieza cuando los secretos ya han terminado de moverse. Golpeó la puerta con los nudillos envueltos en tela, como si temiera dejar huellas. Su llanto no era ruidoso, era espeso, contenido, el tipo de llanto que se seca por dentro. Cuando abrí, supe que había venido por mí desde antes de que yo regresara al pueblo. Se llamaba Eulalia. Tenía la espalda encorvada no por edad, sino por peso acumulado. Olía a tierra húmeda y a jabón viejo. Me pidió permiso para pasar, aunque ya estaba dentro. Observó la habitación como quien reconoce un escenario repetido muchas veces. Se detuvo frente a la cama y apoyó la palma sobre el colchón. Dijo que ese lugar siempre absorbía más de lo que devolvía. Le ofrecí sentarse, pero negó. Dijo que no podía quedarse mucho tiempo bajo techo ajeno. Sus ojos se clavaron en los míos con una mezcla amarga de ternura y culpa. Entonces habló mi nombre completo, con la entonación exacta que utilizan las madres cuando quieren llamar a un hijo desde otra habitación. Sentí un nudo seco en la garganta. Nadie en San Jacinto pronunciaba los nombres sin intención. Eulalia dijo que era la guardiana de las sustituciones. No explicó quién le dio ese título, solo afirmó que había heredado esa tarea de mujeres que no sobrevivieron a ella. Me contó que, cuando una criatura muere antes de respirar, el pueblo queda incompleto,
Y San Jacinto no tolera los vacíos. Los huecos atraen cosas peores, murmuró, limpiándose las manos con el delantal como si acabara de tocarlas. Me explicó que mi madre había llegado a ella llorando sangre días después del parto, que el cuerpo no reaccionaba, que nadie escuchaba el primer llanto. La registraron como muerte temprana, pero el pueblo no aceptó el resultado. Mi nombre estaba decidido. Eulalia dijo que San Jacinto ofreció otra posibilidad, una presencia sin reclamar, algo que había quedado atrapado entre entierros antiguos y promesas rotas. Eso que te dieron no vino solo, continuó. Dijo que se quedaron restos, fragmentos que necesitaban anclarse, que con los años esos restos crecen y recuerdan. Me miró el pecho, no el rostro. Me dijo que mi corazón latía acompasado con otro, uno más antiguo, más paciente. Comprendí entonces por qué a veces sentía recuerdos que no me pertenecían. Estradas de tierra que nunca caminé, nombres que no aprendí, despedidas que jamás hice. Eulalia sacó de su bolsillo un medallón envuelto en trapo negro. Dentro había 2 mechones de cabello atados con hilo rojo. Uno era el mío, el otro no. Cuando llegue el momento, dijo, uno de los 2 nombres tendrá que quedarse. Intenté preguntarle cuánto faltaba, pero ella negó con la cabeza. En San Jacinto el tiempo no avanza, se acumula. Me habló entonces del cementerio como de un vientre cansado. Dijo que algunas tumbas no guardan descanso, sino turnos. Mi lápida no era un error, era una reserva, un aviso tallado para que nadie reclamara ese espacio mientras yo respiraba prestado. Cuando mencionó la fecha grabada, sentí un tirón violento en el estómago, como si algo dentro respondiera al llamado. Antes de irse, Eulalia apoyó la frente contra la puerta y susurró una disculpa que no supe cómo aceptar. Me dijo que el pueblo iba a pedirme lo que siempre había sido suyo, y que resistirse solo alarga el dolor. Al retirarse dejó marcas de humedad en el suelo. No eran lágrimas, eran gotas de tierra líquida. Me quedé solo con un silencio nuevo, más atento, menos paciente. Comprendí que yo no era el protagonista de esta historia, sino el equilibrio temporal de un trato mal cerrado. San Jacinto del Olvido no me había visto nacer. Me había retrasado y ahora que el recuerdo había despertado, algo más comenzaba a buscar el cuerpo al que pertenecía su nombre. La noche siguiente al relato de Eulalia no trajo sueño, sino una espera tensa, como si mi cuerpo estuviera inclinado hacia adelante todo el tiempo, anticipando una caída que aún no ocurría. Me quedé sentado en la cama, respirando despacio, sintiendo un leve tirón en el pecho, rítmico, constante, como una mano invisible probando resistencia desde adentro. Comprendí que ya no se trataba de recuerdos ajenos. Algo estaba reclamando orientación. Salí de la casa poco antes de la medianoche. No llevaba linterna. El camino hacia el cementerio se iluminaba solo, con una claridad lechosa que parecía surgir del suelo. Las cruces, alineadas a los costados, vibraban apenas al pasar, como agujas marcando una aguja mayor. Nadie me siguió. Nadie necesitaba hacerlo. En San Jacinto, cuando alguien camina hacia su lugar, el pueblo observa en silencio. La reja del cementerio estaba entreabierta. No forzada, no oxidada, simplemente obediente. El aire era más fresco ahí dentro, pero no más limpio. Olía a raíz rota, a tela húmeda, a nombre pronunciado demasiadas veces. Avancé entre las tumbas sin mirar las fechas, porque sentía cada una como un murmullo bajo los pies, como si el suelo contara historias en un idioma que mi cuerpo sí entendía. Llegué a mi tumba sin dudar, no tuve que buscarla. Me esperaba con la lápida ladeada, el nombre casi borrado por una grieta reciente. La fecha seguía intacta, burlona. Alrededor, la tierra estaba hundida, marcada por un empuje desde abajo. Me arrodillé sin saber por qué. Coloqué la palma sobre la superficie y sentí calor. No el frío habitual de los cementerios, sino un calor orgánico, impaciente. El primer sonido fue un golpe seco, ahogado, como un puño contra madera mojada. Me quedé paralizado. Luego vino el arrastre, lento, desesperado. La tierra comenzó a moverse en pequeñas oleadas, levantándose apenas unos centímetros. Comprendí con horror que algo no intentaba salir con violencia, sino con costumbre, como quien regresa a un sitio que reconoce. La madera del ataúd crujió,
No se rompió. Cedió, un olor antiguo escapó por las rendijas, saturado de encierro y abandono. Entonces ocurrió lo impensable. Escuché una respiración irregular, forzada, pronunciando mi nombre con dificultad, como si aún lo estuviera aprendiendo. El sonido no venía del pecho de un vivo, ni de la garganta de un muerto. Venía de algún punto intermedio que no debería existir. La tapa se abrió apenas unos centímetros. No vi un rostro. Vi piel estirada, sin rasgos definidos, como arcilla sin terminar. Un brazo emergió, tembloroso, con dedos demasiado largos, cubiertos de tierra compacta. No había uñas, solo terminaciones redondas, gastadas, como si hubiera pasado años rozando la madera desde adentro. Entendí que eso nunca había tenido un cuerpo completo, solo la promesa de uno. Mi pecho explotó en dolor cuando esa cosa apoyó la mano sobre mi corazón. No fue un ataque, fue un reconocimiento. De pronto, el latido cambió, se duplicó. Sentí dos ritmos intentando ocupar el mismo espacio. La cosa se estremeció, y por primera vez emitió un sonido parecido a un sollozo. No era rabia, era alivio. Había encontrado lo que faltaba. Escuché pasos a mi alrededor. No me giré. Sabía que eran los habitantes del pueblo, formados en silencio entre las tumbas, cumpliendo su papel de testigos. Nadie se acercó, nadie intervino. San Jacinto no interrumpe los retornos. Entendí entonces que la tumba no estaba abriéndose para liberar algo, sino para devolverlo. Cuando quise gritar, la tierra se cerró de golpe. La tapa volvió a caer, sellándose con un ruido húmedo. El cementerio quedó inmóvil. La tumba ya no se hundía. Me quedé de rodillas, jadeando, con las manos manchadas de barro y el pecho ardiendo. Algo se había despertado por completo, y ahora sabía exactamente dónde encontrarme. Después de aquella noche, el pueblo dejó de fingir normalidad. Las calles amanecieron barridas con una pulcritud excesiva, como si se prepararan para una ceremonia íntima. Las ventanas permanecían abiertas, pero nadie asomaba el rostro. San Jacinto del olvido estaba atento, contenido, esperando el desenlace de algo que llevaba años aplazando. Yo caminaba con una presión constante en el pecho, incapaz de distinguir dónde terminaba mi respiración y empezaba la de aquello que había tocado mi corazón. Don Eusebio, el sepulturero, me encontró frente a la entrada del camposanto, como si supiera que volvería. Tenía las botas cubiertas de barro fresco y las manos firmes, sin rastro de miedo. Me dijo que la tumba ya no podía cerrarse del todo una vez que había sido reconocida. No habló de monstruos ni de maldiciones. Habló de equilibrios rotos, de nombres que se pronuncian más de una vez y reclaman espacio por derecho propio. Párrafo 3. Caminamos juntos entre las lápidas. Don Eusebio me contó que años atrás, cuando nací sin respirar, el pueblo enfrentó una elección silenciosa. Dejar un nombre incompleto debilita las cosas, me explicó. Así que recurrieron a lo que quedaba de un entierro antiguo. Uno sin familia, sin fecha clara, sin memoria viva. Algo que podía adaptarse, algo que aceptara cargar con mi nombre hasta que yo creciera. Pero los nombres no son disfraces, dijo, deteniéndose frente a la fosa. Son estructuras, definen contornos. Eso que había sido enterrado con mi nombre no se transformó del todo, porque nunca fue llamado como yo, nunca fue querido como yo. Creció en la oscuridad, escuchando las voces del pueblo sin comprenderlas, cultivando una identidad a medias. Ahora exigía concluir lo que se le había prometido. Le pregunté por mi madre. Don Eusebio bajó la mirada. Dijo que aceptó el trato, pero jamás volvió a pertenecer al pueblo. Que cada año llevaba flores al cementerio, no para llorar, sino para sostener la espera. Murió sabiendo que el ajuste debía hacerse tarde o temprano. Murió creyendo que tal vez San Jacinto se cansaría. Pero el pueblo no se cansa, se organiza. Me explicó entonces el ritual. No había velas, ni rezos, ni sacrificios visibles. Solo dos nombres, dos historias incompletas y un único cuerpo posible. El que quedara sería el que recibiera la memoria completa del pueblo. El otro, dijo don Eusebio, sería relegado a una tumba sin sonido, sin inscripción, sin visitantes. Un nombre pronunciado solo una vez más, y luego nunca. Sentí un mareo violento. No porque temiera morir, sino porque entendí algo peor. Yo ya había vivido de prestado. Cada recuerdo feliz, cada afecto, cada elección había ocurrido bajo una prórroga silenciosa.
Aquello que estaba al otro lado de la tierra no quería matarme, quería terminar de nacer, y San Jacinto estaba dispuesto a ayudarlo. Esa noche, el pueblo se reunió sin convocarse. Nadie encendió luces. Las casas quedaron abiertas, expectantes. Me llevaron al cementerio sin tocarme. La tumba estaba abierta de nuevo, más amplia, como si hubiera respirado hondo. El aire vibraba con una tensión antigua. Sentí la presencia detrás de mí antes de oírla. No caminaba, deslizaba su peso con paciencia aprendida. Se colocó frente a mí. No tenía rostro definido, pero imitaba mis gestos con lentitud. Cuando levanté la mano, la levantó. Cuando inhalé, lo hizo también. Comprendí que no buscaba reemplazarme, sino completarme. Dentro de mí, algo respondió con alivio. El latido se alineó por primera vez. Por un instante terrible, la idea de dejarle el cuerpo me pareció lógica. Don Eusebio anunció que el pueblo estaba listo. Solo faltaba una decisión. San Jacinto no obliga, dijo, pero tampoco perdona indefiniciones. Sentí la tierra vibrar bajo mis pies impaciente. Algo debía quedarse, algo debía ser enterrado ahí mismo, con el nombre correcto y la historia cerrada. Miré la tumba abierta y entendí que esa elección no definiría quién moría, sino quién sería recordado. El silencio que cayó sobre el cementerio no fue natural. No era ausencia de sonido, sino contención, como si todo San Jacinto del olvido hubiera retenido el aliento al mismo tiempo. La figura frente a mí dejó de imitarme y dio un paso adelante. Sentí un tirón preciso en el pecho, como cuando un hilo tenso encuentra su límite. No había amenaza en ese gesto, había una pregunta sin palabras. Una expectativa antigua que llevaba 20 años madurando bajo tierra. Lo miré con atención por primera vez. Su contorno era inestable, como si el cuerpo aún estuviera decidiendo qué forma adoptar. No tenía ojos, pero sabía exactamente dónde yo estaba. No tenía boca, y aún así comprendí lo que intentaba decirme. No pedía permiso, pedía continuidad. Entendí entonces que no éramos enemigos. Éramos dos versiones incompletas de una misma interrupción. Don Eusebio habló desde algún punto a mis espaldas, pero su voz llegaba distorsionada, lejana. Dijo que el pueblo solo podía sostener un rostro por cada nombre, una historia por cada registro, que lo demás se pudre, se filtra, regresa torcido. San Jacinto no castigaba, corrigía, y aquella noche había llegado el momento de cerrar el margen de error más largo de su historia reciente. Sentí recuerdos que no había vivido acomodarse dentro de mí con una claridad alarmante. Manos ajenas sosteniéndome, tierra cayendo sobre una caja. El golpe sordo del primer cierre, la espera interminable sin tiempo. Comprendí que eso que estaba frente a mí no era una criatura nueva, sino la parte de mí que había quedado detenida bajo el suelo, creciendo sin lenguaje, sin afecto, alimentándose solo del nombre que le habían impuesto. Di un paso hacia la tumba abierta. El aire era más tibio ahí, casi acogedor. Por primera vez desde que llegué al pueblo, sentí algo parecido a una decisión propia. Supe que, pasara lo que pasara, ya no sería una prórroga. Don Eusebio dejó caer una pala a un costado. El sonido metálico afirmó lo irreversible. Algunos finales no necesitan ceremonia. La figura extendió la mano, no temblaba, no dudaba. Cuando nuestras palmas se tocaron, el dolor fue inmediato y profundo, pero limpio. No desgarró, alineó. Sentí como los latidos se ordenaban, como dos ritmos encontraban por fin una cadencia común. Durante un segundo interminable tuve la certeza de que podíamos coexistir. Pero San Jacinto no acepta duplicidades. Entonces entendí la verdad final del trato. No se trataba de elegir quién viva y quién muera, sino de decidir quién recuerda y quién será narrado solo como ausencia. La figura parecía saberlo. Su cuerpo comenzó a volverse más sólido, mientras el mío se sentía extrañamente liviano. No era una transposición violenta, era una transferencia lenta, como pasar una llama sin apagarla. Di el paso definitivo hacia la fosa. No sentí caída, sentí descenso. La tierra me recibió con una tibieza insoportable, íntima. Sobre mí, vi cómo la figura ocupaba mi lugar entre los vivos con torpeza recién aprendida. Don Eusebio no rezó, el pueblo no celebró. Solo trabajaron con precisión, cubriéndome mientras pronunciaban mi nombre una última vez, asegurándose de que quedara bien asentado.
Bajo la tierra no hubo oscuridad completa, hubo memoria, imágenes desordenadas de una vida que ahora continuaba sin mí. Comprendí que no estaba siendo castigado sino archivado. San Jacinto no destruye lo que no puede comprender, lo guarda, lo deja quieto. Sentí como el peso se estabilizaba, como la espera encontraba forma definitiva. Arriba, el pueblo volvió a respirar. Abajo, yo acepté el silencio como se acepta un nombre maldicho por última vez. San Jacinto del Olvido había cerrado su corrección. El registro estaba completo, y mientras la tierra terminaba de acomodarse sobre mi cuerpo prestado, entendí que algunos nacimientos no concluyen en la infancia, sino cuando el pueblo decide, por fin, a quién le pertenece la vida. En San Jacinto del Olvido, las mañanas volvieron a ser silenciosas. La gente salió de sus casas con movimientos medidos, como después de una tormenta que no dejó huellas visibles, pero sí una humedad persistente en los huesos. El cementerio quedó intacto, ordenado, con una tumba recién asentada entre las más antiguas. No tenía flores ni veladoras, solo una cruz simple y una tierra que ya no se movía. Para el pueblo el ajuste había terminado. El nombre estaba donde debía estar, y el error había sido corregido sin necesidad de duelo público. Dicen que, desde entonces, un hombre camina por las calles de San Jacinto con un paso distinto, como si todavía midiera el peso de cada decisión. Saluda con corrección, aprende despacio, mira las cosas como si fueran nuevas aunque no lo sean. Nadie le pregunta de dónde viene. Nadie quiere saberlo. El párroco actualizó los libros sin comentarios adicionales. Don Eusebio volvió a cavar tumbas ajenas, y la vida siguió su curso aceptable. En este pueblo, existir no requiere explicación cuando el registro está completo, porque San Jacinto del Olvido no salva ni condena. Organiza, conserva lo que sirve, entierra lo que interrumpe y deja que la tierra termine de enseñar su lenguaje. Bajo una lápida sin visitas, un nombre descansa al fin con todo su peso. Y si alguna noche escuchas que alguien pronuncia el tuyo desde muy abajo, no respondas enseguida. Puede que no sea una amenaza, sino una corrección pendiente. En este pueblo, nacer es apenas el inicio del conteo, y vivir, solo una forma discreta de retrasar el momento en que la tierra te reclame como suyo.